Nunca imaginé que mi propia hija me dejaría sola, como si fuera un objeto que ya no sirve. Jamás pensé que el hombre con quien se casó me despojaría de mi dignidad en mi momento más vulnerable, y que ella lo permitiría. Pero lo que no sabían es que la vida aún me guardaba una última carta, y cuando la jugué, todo cambió. Me llamo Margaret. Tengo 58 años, y hasta hace poco creía en algo llamado amor incondicional, especialmente en la familia. Mi vida giraba alrededor de mi esposo y de nuestra hija, Amanda. Cada comida que preparaba, cada fiesta que planeaba, cada dólar que ahorraba, era para ellos. Cuando mi esposo falleció de cáncer el año pasado, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Sin embargo, me dije a mí misma que aún me quedaba Amanda. Aún tenía a mi hija. Vendí la casa que mi esposo y yo habíamos construido desde cero en Cedar Park, al norte de Austin. Demasiados recuerdos. Demasiadas noches despertando esperando escuchar su voz desde la cocina. Amanda y su esposo, Chad, me ofrecieron un lugar temporal para quedarme. O al menos Amanda lo hizo. Chad apenas levantaba la mirada de su teléfono cuando me mudé. Intenté no causar problemas. Me quedaba en mi pequeño cuarto al fondo, cocinaba, limpiaba, ofrecía hacer recados, tratando de ser útil y mantenerme fuera del camino. Pero Chad tenía una forma de hacerme sentir no deseada. Sus ojos siempre reflejaban irritación, como si yo fuera una astilla bajo su piel. Todo comenzó con cosas pequeñas. Rodaba los ojos y hacía una pregunta. Cambiaba el canal justo cuando estaba viendo algo. Una vez lo escuché murmurar parásita al pasar junto a mí por el pasillo. Intenté convencerme de que lo había oído mal, pero en el fondo sabía que no. Amanda no decía nada. Buscaba su apoyo, una palabra, cualquier gesto, pero ella siempre lo minimizaba. Está estresado. Ha sido un día difícil, decía. Tragué la vergüenza y me quedé callada. Eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Esa noche, en la cena, todo explotó. Hice su platillo favorito, pastel de pollo, y Amanda estaba distraída con el celular. Chad bebía cerveza, como siempre. El silencio era pesado. De repente Chad levantó la vista y dijo, tal vez ya es hora de dejar de fingir que esto es temporal. No somos una caridad. Amanda se quedó paralizada. Yo lo miré, desesperada, intentando encontrar algo de humanidad en ella. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Él sonrió con desprecio. ¿Hasta cuándo se supone que esto va a durar? No trabajas, no contribuyes. Tenemos cuentas que pagar. No nos inscribimos para alimentar bocas extras. Mi corazón se detuvo. Mi hija no me miraba. Susurró, quizás sea mejor si encuentras algo más estable, por el bien de todos. No grité, no discutí. Me levanté, fui a mi cuarto, empacé mis cosas, solo 2 maletas. Lo único que me quedaba de mi vida. Me paré afuera de su edificio. El viento mordía mi abrigo y comprendí que no tenía a dónde ir. Amanda ni siquiera me acompañó. Chad no hizo ningún gesto de cortesía. La soledad me envolvía y por primera vez sentí lo que es ser borrada del mundo. Esa noche en la mesa de la cena se convirtió en un punto de quiebre que nunca olvidaré. Hice el pastel de pollo, su plato favorito, con la esperanza de que al menos un gesto de cariño calmara la tensión. Amanda estaba inmersa en su teléfono, deslizando y sin mirar, y Chad, como siempre, tomaba sorbos de cerveza con una indiferencia que me dolía más que cualquier palabra hiriente. El silencio era casi tangible, pesado como un manto que cubría toda la habitación. Entonces, de la nada, Chad levantó la vista y me apuntó con sus palabras. Tal vez ya es hora de dejar de fingir que esto es temporal. No somos una caridad. Cada sílaba caló como un frío cuchillo en mi pecho.
Amanda se congeló, incapaz de interceder, y yo me quedé paralizada por un instante, buscando cualquier rastro de humanidad en la hija que tanto había amado. ¿Qué quieres decir?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Su sonrisa ahora era amable, era de desprecio, y continuó. ¿Hasta cuándo va a durar esto? No trabajas, no contribuyes, y nosotros tenemos cuentas que pagar. No nos inscribimos para alimentar bocas extra. Cada palabra era un golpe que me recordaba que mi sacrificio había sido ignorado, que cada cena, cada sacrificio, cada noche en vela, no significaba nada para ellos. Mi corazón se aceleró. Miré a Amanda con súplica, buscando alguna señal de apoyo, tal vez un gesto, una palabra, cualquier cosa que me dijera que no estaba sola. Pero ella no levantó la vista, sus ojos esquivos, llenos de miedo o resignación, se negaban a encontrarme. Quizás sea mejor si encuentras algo más estable. Por el bien de todos, murmuró apenas audible. Esa frase me atravesó como hielo. No había ira en su voz, solo una aceptación fría de mi abandono. No discutí, no grité, no hice un espectáculo. Me levanté con una calma que parecía imposible, como si mi cuerpo estuviera funcionando por inercia. Caminé hacia mi cuarto, cerré la puerta detrás de mí y comencé a empacar mis cosas. Solo 2 maletas, lo único que quedaba de mi vida, compartida con ellos. Ni una lágrima cayó mientras doblaba la ropa. El llanto vendría más tarde, pero ahora me concentré en guardar cada recuerdo tangible, cada vestigio de una vida que de repente se sentía completamente ajena. Cuando salí de la habitación, el silencio del apartamento me envolvió. Amanda no me acompañó. Chad ni siquiera fingió cortesía. Afuera el viento cortaba a través de mi abrigo y me golpeaba la cara. Me senté en la acera, con el frío penetrando mis huesos y un sentimiento de vacío que nunca antes había conocido. Mi teléfono estaba sin batería y mi corazón sentía lo mismo. Apagado, derrotado. Esa noche entendí lo que significaba ser borrada, ignorada, reducida a nada. Era como si todo por lo que había trabajado, todo el amor que había dado, hubiera evaporado. La traición no era solo de Chad, era de Amanda también. La hija que había amado y protegido se había convertido en un espectador silencioso de mi humillación. Y mientras me sentaba allí, temblando del frío y del miedo, supe que algo dentro de mí estaba despertando, algo que me empujaría a no quedarme en la oscuridad para siempre. Después de aquella noche, terminé en un motel barato, del tipo donde el papel tapiz se despega y la máquina expendedora se come tu cambio. Me recosté en la cama, mirando al techo, intentando comprender cómo la vida podía volverse tan fría, cómo podía ser abandonada por la propia hija a la que había dado todo. El silencio era absoluto, solo roto por el zumbido lejano de la máquina de bebidas y el viento golpeando la ventana. Al principio intenté comunicarme con Amanda. Le envié un mensaje. Te entiendo, te amo siempre, nada. Al día siguiente, otro mensaje, otra vez, silencio, cumpleaños, pequeños detalles de mi vida, actualizaciones mínimas. 3 meses pasaron sin respuesta. Cada día se sentía más largo que el anterior, cada noche más pesada. La soledad era abrumadora, pero la vergüenza era peor. Había entregado todo a esa niña, y aún así me habían dado la espalda. Intenté buscar trabajo. Cualquier cosa, pero nadie quería contratar a una viuda de casi 60 años sin experiencia reciente. Pensé en limpiar casas, cuidar niños, hacer mandados, pero mi cuerpo no respondía como antes. La falta de fuerza, la fatiga constante, la sensación de invisibilidad,
Todo se acumulaba. La soledad me ahogaba y la vergüenza me aplastaba. ¿Cómo podía alguien que había recibido tanto amor devolverme nada? Un día, mientras revisaba una caja de recuerdos familiares, buscando algo que me conectara con mi vida anterior, encontré un viejo diario de mi madre. No lo había abierto en años, tal vez nunca, pero algo me llamó a él. Me senté en el borde de la cama del motel y comencé a leer. Las primeras páginas eran ordinarias. Clima, la iglesia, quejas sobre los precios de la tienda. Nada extraordinario, nada que me preparara para lo que vendría. Luego, encontré una entrada que me detuvo en seco. Mi madre hablaba de un hombre, de secretos, de encuentros ocultos, de dinero y promesas que debían permanecer desconocidas para mí. Cada palabra me hizo temblar, pero también despertó algo dentro de mí. Por primera vez en meses, sentí una chispa de esperanza. No era solo la madre que había sido echada de la casa, era alguien más, alguien con un destino que aún no conocía. Alguien con la posibilidad de reclamar lo que era suyo por derecho. Esa noche, me acosté sin dormir. La habitación olía a humedad y a humo lejano. Pero dentro de mí, algo comenzaba a cambiar. Cada página que leía, cada secreto que descubría, me devolvía un pedazo de mí misma que creía perdido. Comprendí que la soledad no era el fin, sino el inicio de algo más grande, algo que me daría fuerza, claridad y un camino hacia el control de mi propia vida. Sentada allí, en aquel cuarto de motel, me prometí a mí misma que no permitiría que la traición, el abandono y la humillación definieran mi existencia. Aunque no tenía hogar, aunque mi hija me había dado la espalda y Chad me había despreciado, algo dentro de mí estaba despertando. La mujer que habían querido destruir comenzaba a levantarse, y aunque aún no sabía cómo, sabía que la vida aún tenía cartas por jugar, y yo estaba lista para tomarlas. Al día siguiente, mientras revisaba la caja de recuerdos que había traído del antiguo hogar, mis dedos se toparon con un pequeño libro encuadernado en cuero. Era el diario de mi madre. No recordaba haberlo empacado, pero algo en la textura del cuero me hizo detenerme. Encendí la lámpara vieja sobre la mesita y abrí la primera página. La caligrafía era la misma que había visto en las notitas que ella me dejaba cuando era niña. Redonda, ordenada, siempre con tinta azul. Al principio las páginas hablaban de cosas cotidianas. El clima, la iglesia, quejas sobre los precios de la tienda. Nada alarmante. Pero luego llegué a una entrada fechada en junio que me detuvo. Mi madre escribía sobre un hombre, alguien con quien había tenido encuentros secretos, reuniones en hoteles y pequeños pagos en efectivo que ella intentaba rechazar, pero necesitaba desesperadamente. Nunca mencionaba su nombre completo, solo sus iniciales. El diario revelaba que mi madre había amado a este hombre en secreto, y que a pesar de que yo había nacido fruto de un error o de un deseo inesperado, él había hecho promesas para asegurarse de que yo recibiera algo suyo en el futuro. Hablaba de un abogado llamado Goldstein, encargado de hacer cumplir esas promesas cuando llegara el momento adecuado. Cada palabra me golpeaba como un puñetazo. Mi corazón latía con fuerza, mis manos temblaban y una mezcla de incredulidad y esperanza me recorrió de pies a cabeza. Pasé la tarde entera leyendo, página tras página. Cada entrada era un mapa secreto de amor, miedo y protección. Sabía que lo que tenía en mis manos era solo un pedazo de papel, sino la llave a algo más grande. Un legado que mi madre había intentado mantener oculto para protegerme y que ahora estaba al alcance de mis manos. La idea de que mi vida pudiera cambiar, que pudiera reclamar lo que era mío por derecho, llenó de luz una habitación que había estado envuelta en sombras durante meses.
Sentada en aquel pequeño motel, rodeada de recuerdos antiguos y paredes que olían a humedad, sentí un renacer. Por primera vez en semanas, una sonrisa comenzó a dibujarse en mi rostro. No era solo la esperanza de un cambio material, sino la sensación de que finalmente podía recuperar mi dignidad, mi voz y mi propósito. Lo que había comenzado como un abandono y una traición, estaba a punto de transformarse en un descubrimiento que me daría poder. Sabía que la vida me había dejado un camino secreto y que este diario era la guía. Algo en mí había despertado, un fuego silencioso pero firme, una determinación que no podía ser ignorada. Por primera vez en mucho tiempo, comprendí que no estaba rota. Estaba lista para actuar, para reclamar lo que me correspondía y para demostrar, primero a mí misma y luego al mundo, que Margaret aún tenía cartas por jugar. Y mientras cerraba el diario, el peso del pasado comenzó a transformarse en fuerza. Sabía que algo importante estaba por venir, algo que cambiaría mi vida para siempre. Después de descubrir el diario de mi madre, supe que había llegado el momento de buscar respuestas. Las pistas eran claras. El hombre de las iniciales H cielos, los secretos, y el abogado llamado Goldstein. Cada línea del diario era una brújula que me guiaba hacia un pasado oculto y hacia un futuro que yo todavía no entendía del todo, pero que intuía lleno de posibilidades. Pasé días investigando con la computadora del motel. No fue fácil. Leonard Goldstein, el abogado retirado de Dallas, estaba registrado bajo un despacho privado. Tras varias búsquedas y cruces de información, finalmente lo encontré. No llamé de inmediato. Mis manos temblaban demasiado. En lugar de eso escribí una carta a mano, explicando quién era mi madre, y suplicando una reunión. Cada palabra que escribía estaba cargada de esperanza y nerviosismo. 2 semanas después, recibí una llamada. La voz de Goldstein se quebró al mencionar el nombre de mi madre. ¿Lo conocía? No solo profesionalmente, sino también personalmente. Siempre me pregunté si algún día me buscarías, dijo. Hay algo que necesitas ver. Esa misma mañana tomé un Greyhound a Dallas, con la maleta medio lista, temiendo que todo fuera una estafa. Al entrar a su oficina silenciosa, rodeada de libros antiguos y un aire solemne, entendí que era real. Goldstein me entregó un sobre sellado, amarillento y frágil. Estaba firmado por Harold James Sterling, fundador de Sterling Energy, una de las mayores compañías petroleras de Texas Central. La carta estaba dirigida a mí, Margaret Louise, mi verdadero nombre completo. Las palabras me golpearon con fuerza. Admitía todo: la relación secreta con mi madre, el amor silencioso, el arrepentimiento y finalmente, la promesa. Una porción de sus bienes personales, protegidos fuera de su patrimonio oficial, debía ser entregada a mí mediante el abogado. Eres de mi sangre, decía, y aunque fui demasiado cobarde para reclamarte en vida, lo hago ahora en la muerte. Dentro del sobre, Goldstein deslizó una carpeta con cuentas bancarias, un modesto portafolio de inversiones y títulos de propiedad. El valor total superaba $1.000.000. Me quedé sin aliento. No era solo la riqueza, era la validación de que finalmente existía, que mi vida no había sido en vano. Mi corazón latía con fuerza, no por el dinero, sino por sentirme elegida y vista por primera vez. No grité, no lloré, no reí, solo me senté en silencio dejando que la verdad me envolviera como una lluvia largamente esperada. Esa noche en mi habitación del motel no dormí. Miré al techo, pero esta vez con una sonrisa. Ellos creyeron que me habían descartado, que estaba rota y derrotada. No tenían idea. La mujer que habían intentado borrar no solo sobrevivía,
sino que estaba a punto de reclamar su lugar en el mundo. Y mientras sostenía la carpeta con las pruebas de mi herencia, comprendí algo fundamental. No era solo dinero lo que había recibido, sino poder para reconstruir mi vida, para decidir mi futuro y para transformar la humillación en fuerza. Después de recibir la herencia, algo dentro de mí cambió para siempre. No era solo la certeza de que tenía recursos, sino la sensación de poder y control que nunca había experimentado. Por primera vez en años, no sentí miedo, vergüenza ni tristeza como única compañía. Sentí fuerza. Decidí no volver inmediatamente a Austin. Reservé un departamento temporal en el centro, moderno y silencioso, un lugar que Amanda y Chad nunca habrían imaginado que yo podría permitirme. Cada detalle era elegido con cuidado. La ubicación, la seguridad, la tranquilidad. Comencé a vestirme de manera distinta, más pulcra y segura. No para llamar la atención, sino para moverme con autoridad silenciosa. Era la Margaret que ellos habían olvidado, pero ahora más fuerte y consciente de su poder. Dediqué tiempo a aprender sobre inversiones, bienes raíces y contratos. Veía videos, leía libros y consultaba con profesionales, discretamente. No planeaba construir un imperio, pero sí quería protegerme. No volvería a ser vulnerable ante personas que creyeran que podían decidir mi valor. Cada conocimiento adquirido era un escudo contra la impotencia del pasado. Fue entonces cuando encontré un edificio de apartamentos en East Austin, cerca de donde Amanda y Chad vivían. Estaba algo deteriorado, pero estructuralmente sólido. Listado como propiedad con impuestos atrasados, había una subasta programada en 2 semanas. No dudé. Con la ayuda de Goldstein, creé una LLC anónima y presenté mi oferta. Todo de manera legal, silenciosa, sin levantar sospechas. Cuando gané la subasta, el edificio pasó a ser mío. El lugar donde me habían humillado, donde me habían echado con 2 maletas y desprecio, ahora estaba bajo mi control. Mi corazón latía con fuerza, no por venganza, sino porque finalmente podía decidir sobre el espacio que alguna vez me había negado. La justicia, entendí, no siempre requiere gritos ni confrontaciones. A veces es silenciosa y definitiva. Con la propiedad asegurada, comencé pequeñas mejoras. Reparé cerraduras, cambié luminarias, arreglé fugas. Chad estaba demasiado ocupado con el aumento del alquiler y con su enojo para notar los cambios. Cada paso que daba, me reafirmaba en que podía existir sin depender de ellos, que podía recuperar lo que me pertenecía y más. Mientras tanto, Amanda comenzó a enviar tímidos mensajes. «Hola, mamá. ¿Podemos hablar?» No respondí de inmediato. Necesitaba que comprendiera la magnitud de sus acciones, que sintiera la gravedad de las decisiones que la habían llevado a abandonar a su propia madre. Mi silencio no era crueldad, era enseñanza, consecuencia y lección. En el proceso yo también estaba cambiando. No era la misma mujer que había llegado al apartamento de Amanda y Chad con miedo y lágrimas. Cada decisión, cada acción calculada, me recordaba que no debía depender de la aprobación de nadie para existir con dignidad. Margaret ya no era la madre olvidada, era alguien que reclamaba su lugar en el mundo y estaba lista para enfrentar cualquier desafío que viniera. El día del enfrentamiento final llegó silenciosamente. No había gritos, ni planes grandiosos, ni amenazas. Todo se trataba de estrategia, paciencia y precisión. Yo había reconstruido mi vida, tomado el control de lo que alguna vez fue un lugar de humillación. Y ahora estaba lista para que Amanda y Chad sintieran la magnitud de sus actos. Desde mi departamento, observaba el edificio. Sus luces, sombras y movimientos me contaban historias que no necesitaban palabras. Cada noche veía cómo Chad discutía con la administradora,
Reclamaba por cualquier detalle, mientras Amanda seguía su ejemplo, nerviosa y agotada. Ellos creían que podían controlar todo, pero no podían. Yo había tomado la carta maestra sin que ellos lo supieran. Yo era la dueña, la voz invisible que ahora dictaba las reglas. El aumento del alquiler entró en vigor, el triple del valor de mercado, más las tarifas atrasadas, impactó directamente en Chad. La arrogancia que lo había mantenido seguro de sí mismo se desplomó. Su necesidad de control chocaba contra una fuerza que no podía ver ni comprender. Mientras él gritaba al teléfono, Amanda intentaba calmarlo, pero su intento era inútil. Ellos estaban atrapados en las consecuencias de sus decisiones, y yo no tuve que mover un dedo más allá de la acción inicial. Amanda me contactó por primera vez después del aviso de aumento. Su voz temblorosa, suplicante. «Mamá, tenemos un problema, no sé qué hacer». No respondí. Necesitaba que sintiera el vacío que habían creado en mí, que comprendiera que no todo puede ser arreglado con excusas o arrepentimiento. El silencio era parte de la lección, parte del equilibrio que estaba restaurando en nuestras vidas. Los días siguientes fueron reveladores. Amanda caminaba al trabajo, con el estrés visible en cada gesto. Chad trabajaba horas extras, intentando compensar lo que no podía controlar. Sus problemas financieros y emocionales eran consecuencia directa de sus decisiones pasadas. Mientras tanto, yo continuaba mejorando el edificio. Pintura, iluminación, seguridad, manteniendo a los otros inquilinos protegidos y satisfechos. La ironía no me pasó desapercibida. Lo que ellos veían como castigo, para otros era beneficio. El enfrentamiento final no fue una confrontación física ni verbal, fue el peso de la verdad y de la justicia silenciosa. Chad y Amanda comenzaron a desmoronarse desde dentro, y yo permanecía firme, tranquila, observando cómo la vida equilibraba sus cuentas. Cada acción calculada demostraba que la fuerza real no se mide en gritos, sino en control, paciencia y estrategia. Aquella noche, mientras veía las luces del edificio apagarse, comprendí algo esencial. Yo ya no era la mujer que dependía de la aprobación de otros. Mi poder residía en mi conocimiento, en mis acciones, en mi capacidad de crear consecuencia. El enfrentamiento final no necesitó palabras, gritos ni violencia. Había recuperado mi dignidad, mi libertad y el respeto que alguna vez me negaron. Tras el enfrentamiento final, la vida comenzó a tomar un rumbo diferente, más sereno y controlado. Ya no era la mujer vulnerable que había sido expulsada con 2 maletas y un vacío en el corazón. Ahora cada acción que tomaba era medida, consciente y decidida. La reconstrucción de mi vida comenzaba desde adentro y se reflejaba en todo lo que me rodeaba. Invertí tiempo y energía en mejorar el edificio que ahora estaba bajo mi nombre. Contraté personal confiable para reparaciones, pintura y mantenimiento, asegurándome de que los inquilinos estuvieran cómodos y seguros. Cada mejora era un recordatorio de que yo podía crear orden y bienestar donde antes había caos y humillación. La ironía era deliciosa. Lo que Amanda y Chad veían como un castigo, los demás lo disfrutaban como beneficio. El edificio se convirtió en un símbolo silencioso de justicia y estabilidad. Mi propia transformación fue igual de profunda. Comencé a vestirme con cuidado, a cuidar mi presencia y mis palabras. No necesitaba ostentación, necesitaba respeto. Cada paso que daba estaba impregnado de la confianza que solo se obtiene cuando sabes quién eres y lo que mereces. Aprendí a moverme en el mundo de los negocios con prudencia, invirtiendo y aprendiendo sobre contratos y bienes raíces. No quería depender de nadie nunca más. A nivel personal, también reconstruí mi paz interior. La herencia y el control sobre mi entorno me dieron libertad,
Pero la verdadera riqueza estaba en la claridad y la tranquilidad. Ya no vivía con miedo ni con la angustia de depender de la voluntad de otros. Margaret había renacido, más fuerte, más sabia y más segura de su lugar en el mundo. Amanda y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación lentamente. Sus mensajes y visitas eran tímidos y cautelosos, pero los aceptaba con cuidado. Aprendimos a encontrarnos en un nuevo espacio, uno donde el respeto y la distancia establecían los límites. No se trataba de venganza ni de resentimiento, se trataba de entender, de sanar y de dejar que la justicia silenciosa hiciera su trabajo. Con el tiempo empecé a ver la vida con otros ojos. Caminaba por la ciudad observando personas, aprendiendo de sus historias y entendiendo que todos cargamos secretos, desafíos y pérdidas. Pero también comprendí que la fuerza se construye enfrentando la adversidad, transformando la humillación en oportunidad y el dolor en propósito. Finalmente, Margaret ya no era solo la madre olvidada. Era una mujer que había reclamado su dignidad, su poder y su futuro. Una mujer que sabía que el silencio podía ser más poderoso que las palabras y que la paciencia y la estrategia podían cambiar el curso de la vida de manera más efectiva que cualquier grito o confrontación. Mirando por la ventana de mi nuevo departamento, respiré hondo. Afuera, la ciudad continuaba su rutina, indiferente y hermosa. Dentro de mí había calma, fortaleza y un sentido de justicia que no necesitaba demostrar, solo existir. Margaret había terminado su transformación. La mujer que una vez fue ignorada y humillada ahora brillaba con su propia luz, dueña de su destino, imparable y en paz.